Tras su independencia, en 1824, los mexicanos tomaron una decisión fundamental: organizar a México como una nación federal, una nación de naciones, compuesta por estados libres que pudieran organizarse de manera autónoma para satisfacer las aspiraciones y anhelos de cada uno de los pueblos que formaban ese inmenso territorio hoy llamado Estados Unidos Mexicanos. Tras los procesos revolucionarios iniciados en 1910, los mexicanos refrendaron esa decisión fundamental en la Constitución Federal de 1917. A partir de ella, los estados reformaron sus constituciones. Guerrero haría lo propio y para 1918 estaría totalmente publicada su nueva constitución. Hoy, 100 años después, recordamos todos esos procesos históricos a partir de nuestra vida constitucional. En este documento están los derechos y las obligaciones de los guerrerenses. Está la forma de organizar, vigilar y controlar sus gobiernos locales, evitando el abuso del poder. Está el reconocimiento de su diversidad cultural. En suma, están todos los instrumentos para alcanzar los mejores niveles de bienestar personal y social. Solo se requiere conocerla. La Constitución Guerrerense. 100 años de historia, vigencia y retos. Algunos autores dicen que es nada más la década de los 40 del siglo XIX. Las constituciones de los estados se crean con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Federal, que viene de las constituciones federales antiguas. En ese artículo se establece el régimen interior de los estados. Las constituciones del mundo, todas las constituciones, tienen un catálogo de derechos humanos que constituyen la parte dogmática y un apartado dedicado a la organización del poder público, a la organización del gobierno. Podríamos decir que el sistema electoral guerrerense en un primer momento se estructura a partir de la elección para el poder ejecutivo, pero también para la integración del poder legislativo a través del Congreso del Estado. Otros estudios, entre ellos el mío, hemos fundamentado que es un proceso que se remite hasta el dominio español. En la plena guerra de independencia, José María Morelos y Pavón creó la provincia de Tecpan. Construir y fortalecer la cultura constitucional en nuestro estado es uno de los principales retos que tenemos los guerrerenses. La serie La Constitución Guerrerense, 100 años de historia, vigencia y retos, es un esfuerzo que contribuye a tal propósito. A lo largo de los programas de la serie abordaremos tópicos constitucionales que nos permitirán entender la historia y funcionamiento de las normas contenidas en la Constitución. Pero cuando hablamos de los derechos de la mujer en la Constitución, doctora, ¿a qué derechos nos podríamos referir como los más emblemáticos? Podríamos hablar de la igualdad de oportunidades, que además quiero decir que Guerrero es pionero a nivel nacional en el tema de igualdad de oportunidades. A 100 años de la expedición de la Constitución Guerrerense, tenemos que preguntarnos, con la visión que ustedes tienen, tenemos que preguntarnos cómo se sienten en este momento los miembros de pueblos y comunidades indígenas. No se ha aplicado como debe de ser a las comunidades indígenas. A muchos años, después de varios movimientos que se han dado, los pueblos indígenas se han organizado. Recordemos por allá por los 90s, cuando no solo el país, sino no solo el estado de Guerrero, el continente se movilizó. Los hermanos afromexicanos que apenas este año reconocen su derecho como tal cual. Pero efectivamente, ¿cómo lo hacemos efectivo esos derechos? Pero estos tienen la necesidad de promulgar su constitución, como lo dice ahora el artículo 116. Esto se debe un fundamento de la Constitución General. Y en ese sentido, el entonces jefe de las Fuerzas Armadas y titular del Ejecutivo, Venustiano Carranza, emite un decreto, el decreto 6. A la vez que vislumbraremos las oportunidades que nos ofrece el conocimiento de la misma. De la mano de ciudadanos conocedores de los temas relevantes, nos aproximaremos al contenido de la Constitución y a conocer los principales problemas y propuestas de solución. Esta serie es una forma amena de acercarnos al constitucionalismo suriano. Hablar de la Constitución Guerrerense en el centenario de su promulgación requiere abundar en los detalles de su creación. ¿Cómo llegó a crearse la Constitución en 1917? Como Guerrero, aún antes de ser Estado, ha contribuido al régimen constitucionalista de todo el país, de toda la nación. Nuestra Constitución local tenía un capítulo llamado las garantías constitucionales, el cual en aquel entonces señalábamos que había un error
debe existir esta parte que se pueda materializar, o sea, la ciudadanía podría ubicarlos si se preguntara en este sentido abstracto de qué son los derechos humanos. De que ese derecho sea aplicable a los 5 pueblos originarios que vivimos en este estado, que son los náhuatl, los mepa, ñondá, ñusabi y los hermanos afromexicanos. Después de eso vienen los movimientos sociales que se dieron en todo el país. En Guerrero estuvo el Consejo 500 años, Consejo Guerrerense 500 años de resistencia indígena. De la misma manera que tampoco podríamos comprender todo el bagaje conceptual que supone la democracia sin las aportaciones teóricas que desde la ciencia política se realizan. Conocer la Constitución es la mejor manera de hacer realidad las aspiraciones y anhelos de la sociedad guerrerense. Esta es una tarea de todos, niños, jóvenes, universitarios, campesinos, servidores públicos. Que nadie quede sin conocer nuestra Constitución, para que Guerrero logre avanzar con paso firme en beneficio de todos. Después, en 1841, se unen dos antiguos insurgentes, que eran Nicolás Bravo y Juan Álvarez, y crean, de hecho, aprovechando una coyuntura nacional, el departamento de Acapulco. Hay un intento previo en 1842 con un constituyente fallido que habla ya de esa intención de crear efectivamente una entidad federativa o un departamento, porque se estaba discutiendo cuál sería el carácter de la república. Seguimos viviendo en la pobreza, seguimos viviendo el tema de inseguridad, aunque el gobierno diga que el estado de orden y paz no existe, el tema de salud, se sigue muerte materna, muerte de niños. No solo al haberlo establecido como una garantía en la Constitución, sino al haber creado las instituciones que ahora se llaman para el adelanto de las mujeres. Me gustaría aquí recordar que en 1987, un 30 de abril, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública y en el artículo 30 creó la Secretaría de la Mujer. Ha habido una dinámica social, una dinámica política en el estado de Guerrero que se traduce en el hecho, por ejemplo, de que en 1850 la capital estuvo en Iguala, se cambió a Tixtla, se cambió a Chilpancingo y para 1917, cuando se reúne este congreso que bien señalas, convoca Silvestre Mariscal, la capital del estado es Acapulco. Guerrero es el primer estado del restablecimiento de la Constitución Federal de 1845. Es quizá fundamental para que estos derechos se hagan realidad, es decir, no es solamente el documento, sino tenemos que ir más allá. Ello incluiría incluso mecanismos de protección. Cuando hablamos de ciencia política y lo referimos a la democracia, ¿cómo entendemos la democracia? Bueno, la democracia y la ciencia política son dos elementos que están ampliamente vinculados. De hecho, no podríamos entender a la ciencia política en un contexto no democrático. Por ejemplo, un consejo de gobierno. Este consejo de gobierno, por supuesto, también se rescata en la Constitución de 1917. Con funciones y atribuciones menores, pero son instituciones que creo que en la actualidad son muy vigentes. En la parte de políticas sociales, creo que es el artículo 188, y ahí se habla de la transversalidad. Ahora, el asunto es, ¿cuántos conocemos este texto de la Constitución? La situación política del país, eso no se puede lograr. Y entonces es hasta 1847 que ya queda en el acta constitutiva y de reformas, pero entonces ¿qué? Viene la intervención norteamericana y de nuevo hay un lapso de espera. El crisol de diferentes etnias, de diferentes climas y de diferentes áreas de los estados de los que se compuso el estado de Guerrero. Tenemos registros de 1500 años antes de Cristo, ¿no? La aparición del hombre, donde tenemos varias civilizaciones, inclusive las olmecas. Acompáñenos en este recorrido por nuestra historia constitucional. Una historia que nos permitirá construir un mejor presente. El presente que merecemos todos los guerrerenses. La Constitución Guerrerense. 100 años de historia, vigencia y retos.